Buenas, aquí voy a continuar con la secuencia de vídeos sobre geometría analítica. Vamos a aprender, como nos dice aquí, a calcular el punto medio de un segmento, la condición para que tres puntos estén alineados y la distancia entre dos puntos. Para determinar estas tres fórmulas, en algunas de ellas vamos a utilizar conceptos sobre vectores y por ello que debemos de dominar un poco eso, ¿no? Si no es así, pues deberíamos de ver los vídeos donde explico, bueno, pues cómo se calcula el módulo de un vector o cómo se calculan las coordenadas de un vector dado por dos puntos. Bueno, lo primero que vamos a ver es el punto medio. Vamos a suponer que tenemos aquí un punto A de coordenadas x1 y su1, un segmento que los une. Este punto A con otro punto B que vamos a suponer que tiene de coordenadas pues x2 y sus 2. Bueno, pues para calcular el punto medio que vamos a considerar M de un segmento AB, lo que tenemos que hacer, este punto M se calcula sumando las coordenadas de A y B, x1 la sumo con x2 y el resultado de esta suma lo dividiré entre 2. Y eso lo voy a hacer también con las segundas coordenadas. La y1 la sumo con la y2 y el resultado de esta suma lo dividiré entre 2. Por tanto, el m lo calcularemos sumando las primeras coordenadas de a y b y dividiéndola entre 2 y sumando las segundas coordenadas de a y b y dividiéndola entre 2. Es una fórmula muy simple. Y aquí, bueno, pues vamos a hacer el ejercicio 1 a modo de ejemplo para la aplicación de esta fórmula. Nos pide que haya el punto medio del segmento de extremos A y B. El A y el B de esta fórmula serán respectivamente el 5 menos 2 y el 4, 1. Pues nuestro punto medio M lo calcularemos, pues como hemos dicho, sumaremos las primeras coordenadas, el 5 con el 4, y el resultado lo dividiré entre 2, y sumaré el menos 2 con el 1, con su signo, y el resultado lo dividiré entre 2. Hago estas cuentas y me dará el número 5 y 4, 9, entre 2, 4 con 5, o bien lo podemos dejar como 9 medios, y menos 2 más 1 es menos 1, entre 2, menos 1 medio. Pues aquí tendríamos ya las coordenadas del punto medio de A y B. Si este es el punto A y este es el punto B, pues acabamos de hallar las coordenadas de M, el punto medio. Vamos a ver ahora la condición de alineación de tres puntos. Vamos a suponer ahora que tenemos tres puntos en lugar de dos. Un punto A de coordenadas x1 y sus 1 unida. Vamos a suponer que tenemos un punto C de coordenadas x3 y sus 3 y que tenemos otro punto B aquí en medio de coordenadas x2 y sus 2. Bueno, yo me gustaría saber si estos tres puntos yo los he dibujado alineados, pero esto yo en principio no sé si están alineados o no. Me gustaría saber una condición que determine si estos puntos están alineados o no. Entonces, para ello lo que vamos a utilizar es las condiciones para vectores. Yo voy a considerar el vector que une A con B, el vector AB, que sería el vector que une A con B, también me valdría B con A, sería igual. Considero el vector AB y voy a considerar también el vector el vector BC. Voy a considerar el vector AB y el vector BC. Para que los puntos A, B y C estén alineados, estos dos vectores, el AB y el BC, tendrán que tener la misma dirección. Porque, bueno, parece lógico que si yo tengo aquí el punto A, aquí tengo el punto B, y la dirección del vector AB es distinta a la dirección del vector BC, si la dirección de este vector es distinta a estos tres puntos obviamente no están alineados. Es decir que los puntos A, B y C están alineados, es decir, que el vector AB y el vector BC tienen la misma dirección. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y lo único que hay que recordar es que si yo tengo, por ejemplo, un vector U de coordenadas U1 y U2, la dirección del vector U, vamos a llamarle, por ejemplo, de su U, se hallaba dividiendo la segunda componente entre la primera. Componente o coordenada, es equivalente. Pues entonces yo voy a calcular las coordenadas del vector AB y le voy a sacar su dirección. Voy a calcular las coordenadas del vector BC y le voy a sacar su dirección y voy a imponer que sean iguales y me va a salir una fórmula. Esta fórmula no es necesario memorizarla, podemos
hacer lo mismo que yo voy a hacer ahora a nivel teórico, lo podemos hacer con los números. Entonces, bueno, pues sacamos el vector AB. El vector AB, sabemos que lo que hay que hacer para sacar las coordenadas de un vector es restarle al extremo B el origen A. Pues lo que yo hago, yo voy a hacer el extremo B menos el origen A, x sub 2 menos x sub 1. X sub 2 menos x sub 1. Y análogamente, con las segundas coordenadas serán y sub 2 menos y sub 1. Acabo de sacar las coordenadas del vector AB. Pues voy a hacer lo mismo con el vector BC. Coordenadas del vector BC. Pues tenemos que restar al extremo C el origen B. Es decir, restarle a las segundas, a las coordenadas de C, las coordenadas de B. Hago x sub 3 menos x sub 2, y sub 3 menos y sub 2. Ya tenemos los vectores AB y BC. Pues ahora voy a sacar las direcciones. La dirección del vector AB, como acabo de decir aquí, es restar a dividir la segunda componente entre la primera. Pues voy a dividir y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Esa va a ser la dirección del vector AB. Y voy a sacar la dirección del vector BC, que es dividir la segunda componente entre la primera. Y sub 3 menos y sub 2 entre x sub 3 menos x sub 2. Yo ya he sacado la dirección del vector AB y la dirección del vector BC. ¿Qué se tiene que cumplir entre estas direcciones para que estos puntos estén alineados? Pues que las direcciones sean iguales, como hemos dicho antes. Pues entonces la condición será que la dirección de AB, que tiene esta fórmula, sea igual a la dirección de BC, que tiene esta de aquí. Y la voy a poner, por ejemplo, aquí, ¿vale? Pues se tendrá que cumplir que y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1 sea igual a y sub 3 menos y sub 2 entre x sub 3 menos x sub 2. Pues esta es la fórmula que nos dará una condición de alineación de 3 puntos. Si los 3 puntos verifican esta fórmula, estarán alineados. Si no verifican esta condición, no estarán alineados. Insisto en que esto no es necesario memorizarlo. Este razonamiento que he hecho yo entre vectores lo podemos hacer con números. Y de hecho lo voy a hacer aquí en estos ejemplos. Dice, determina si estos siguientes grupos de 3 puntos están alineados. Pues yo voy a coger y voy a calcular primero mi vector que une A con B. Y voy a sacar sus coordenadas. Sabemos que tenemos que restarle al extremo el origen. Entonces hacemos 5 menos 2, 3. Menos 1, menos 7, menos 8. Ya tenemos las coordenadas de AB. Ahora voy a sacar las coordenadas de BC. Lo mismo, le voy a restar a C, B. 15 menos 5, 10. Menos 25 le resto menos 1, es como sumarle 1, son menos 24. Ahora voy a sacar las direcciones. La dirección del vector AB, había que dividir la segunda coordenada entre la primera. Menos 8 partido de 3. Y la dirección del vector BC es dividir menos 24 entre 10. La segunda entre la primera. Menos 24 entre 10. Y ahora voy a ver, me pregunto si son iguales estas direcciones. Menos 8 tercios es igual a menos 24 décimos. ¿Esto es cierto? Si esto es cierto, es que las direcciones son iguales, por lo tanto los puntos estarán alineados. Pero bueno, comprobamos aquí que esto no es verdad, ¿no? Porque 10 por menos 8 es menos 80 y 24 por 3 son menos 72. Menos 80 es diferente de menos 72, por tanto, esto no es verdad. Por lo tanto, concluimos que no están alineados. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo. Otros 3 puntos voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a considerar el vector RS, que tiene de este, restamos, ¿no? Al 0 le quito 2, me queda menos 2. Al 1 le quito 2, me queda menos 1. Considero el vector ST. A 6 le quito 0. A 4 le quito 1. Considero las direcciones respectivas. Ahora le voy a llamar de sub 1 y de sub 2 para simplificar un poco. Sería menos 1 entre menos 2, que es menos un medio. Perdón, un medio.
Y esta sería 3 entre 6, que son 3 sextos. Me pregunto, ¿1 medio es igual a 3 sextos? ¿Esto es verdad? Pues si multiplicamos en cruz, una manera fácil de verla, 6 por 1, 6, 3 por 2, 6. Esto sí es verdad, por lo tanto sí están alineados. Estos sí, estos no, porque estas dos fracciones son iguales y estas no. Bueno, ahora en el apartado C me hace otro planteamiento un poco diferente y me da 3 puntos de E y F. El primero me lo da con sus dos coordenadas, el segundo también, pero el tercero me pone aquí un parámetro A. Y me dice que halle A para que estos 3 puntos estén alineados. Yo voy a hacer lo mismo, pero me va a quedar una ecuación. Voy a sacar... Vamos a darle aquí un poco para arriba. Yo voy a sacar la dirección del vector de E, voy a sacar la dirección del vector F y voy a imponer que estas direcciones sean iguales. Me saldrá una ecuación y de ahí despejaré A. Entonces, la dirección del vector de E. Podríamos hacerlo directamente. Aquí si queréis lo podemos hacer directamente. Dirección del vector de E. Es la segunda componente dividida entre la primera. Y la segunda componente se sacaba restando al menos 1 menos 7. Bueno, además la tenemos aquí arriba, ¿no? Fijaros que el punto de E, los puntos de E son los mismos que el A y el B. ¿Vale? Los he cogido iguales. Por lo tanto, la dirección del de E es la misma que la dirección de la B. Menos 8 tercios. Y ahora vamos a sacar la dirección del vector EF. En el numerador estaría la resta de las componentes, o de las coordenadas, perdón, segunda, menos 25 más 1, que son menos 24. Y abajo estaría la resta de las coordenadas primeras, A menos 5. Para que estos puntos estén alineados, estas dos pendientes o estas dos direcciones tienen que ser las mismas. Pues se tiene que cumplir que la dirección del primero, que es menos 8 tercios, tiene que ser igual a la dirección del segundo, que es menos 24 partido a menos 5. Y de aquí ya multiplicando en cruz sacaremos una ecuación. Bueno, aquí primero vamos a poner estos dos positivos. Multiplicamos 24 por 3, que me queda 72. Y multiplicamos 8 por A menos 5. Es 8 por A, 8A. Y 8 por menos 5, 40. 5 por 8, 40. Despejamos aquí. 72, el 40 pasaría sumando, serían 112. Sería igual a 8A. Y de ahí concluimos que A sería igual a 112 entre 8. 112 entre 8 nos da 14. Pues ya tenemos lo que tiene que valer A para que estos 3 puntos estén alineados. Pasamos a ver el último punto, que es calcular la distancia entre dos puntos. Yo vuelvo a tener mi punto A de coordenada x1 y su 1. Tengo mi punto B de coordenadas x2 y su 2. Y yo quiero calcular la distancia que hay entre A y B. Fijaros que calcular la distancia que hay entre A y B es lo mismo que calcular el módulo del vector que une A con B. Porque os recuerdo que el módulo de un vector era justamente lo que medía de longitud. Lo que medía de longitud este vector es justamente la distancia que hay entre A y B, es lo mismo. Entonces la distancia entre A y B es lo mismo que el módulo del vector AB. Cogemos el vector AB y se simboliza con las dos barras que indicaba su módulo. Pues entonces yo lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula. Vamos a sacar el vector AB primero. Ya sabemos que para sacar las coordenadas de un vector tenemos que restarle al extremo el origen. Pues yo resto B menos A. El B menos el A es x sub 2 menos x sub 1 y sub 2 menos x sub 1. Este sería el vector AB, y como yo le quiero calcular el módulo, tenemos que saber que para hallarle el módulo a un vector hay que coger sus coordenadas, elevarlas al cuadrado, sumarlas y hacerle la raíz. Pues ya a partir de ahí nos sale la fórmula. X sub 2 menos x sub 1, que es la primera coordenada, la eleva al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1, que es la segunda, la eleva al cuadrado, y a todo esto le hago la raíz. Esto sale de la fórmula del módulo de un vector.
Pues aquí tenemos ya que la distancia entre dos puntos es el módulo del vector que los une, que es esta fórmula de aquí. Bueno, pues esto lo vamos a aplicar aquí en el ejercicio 3. Vamos un poco para arriba. Y me dice que dados los puntos D y E del ejercicio anterior, el D es el 2, 7 y el E es el 5 menos 1, pues halle la distancia entre dos puntos. Pues yo, en vez de aprenderme esta fórmula de memoria, lo voy a deducir, pero con números. El D es el 2, 7 y el E es el 5 menos 1. Por tanto, lo primero que voy a sacar es el vector de E. El vector de E es restar, ¿vale? A E le resto de 5 menos 2, 3. Menos 1 menos 7, menos 8. Y ahora le voy a calcular el módulo a este vector. La distancia entre el punto D y el punto E equivaldrá al módulo del vector que une D con E. Y este módulo se obtiene elevando al cuadrado cada una de sus coordenadas y haciéndole la raíz. Haciendo este cálculo me queda 3 al cuadrado 9, menos 8 al cuadrado 64. Y a 64 le sumo 9, me quedan 73 y me queda que es la raíz de 73. Pues esta sería una manera de hacer todos estos cálculos sin apenas introducir conceptos nuevos si dominamos todo lo referido a vectores.